Hola, Ivana, Fátima. Bien, encantada. Encantada. Gracias. Siéntate. Vale, gracias. Vale. Hoy le presento a Felicidad Lorenzo, que es la directora del Museo Esquelería de Guernica. Entonces, hoy hemos venido a hablar con ustedes, que es el responsable casi desde 20 años. 20 años, desde el 97. Sí. Entonces hoy hemos venido para que nos contar un poco la historia del Museo Euskal Herria. Sí. Bueno, el Museo de Euskal Herria se funda en 1991 y en principio es un museo abierto a todo tipo de públicos para explicar un poco el pueblo que está detrás de la Casa de Juntas, el pueblo vasco, y explicar un poco la historia, la etnografía, un poquito de todo. En el 2006 hacemos una reforma general porque nos dimos cuenta de que el museo era un poco críptico, era un poco cerrado para el público en general. Hicimos una reforma general y pusimos en marcha talleres para alcanzar a un tipo de público que de hecho estaba viniendo, como era el escolar, pero tenía muy pocas actividades, y ahora ya tenemos un programa mucho más desarrollado de actividades para ellos y eso. Muy importante, queríamos descubrir qué es el museo. Bueno, pero si quieres, lo mejor es que veáis el museo y entonces os voy a acompañar y vamos al museo. Muy bien. Muchas gracias. De Guernica? You like to speak Dutch de Guernica? Quatsch, keine Ahnung, das Landklinik oder Spanisch oder... Aber auf jeden Fall werden wir schön hier gefilmt, ne? Wird er gefilmt. Dutch. Deutsch, En dat maakt Deutsch. Deutsch ist gut. Das ist Netherland. Ich liebe hier Guernica. Ja. Hier ganz klasse, Guernica 1A. Ich habe hier geschlafen, wunderbar. Wunderbar. Okay. Thanks. Danke, ich danke. Bueno, pues esta es la tienda, como veis, la tienda de recepción para recibir a la gente y todo eso. La gente si viene es como Sí, no, bueno, para sacar las entradas y luego si quieren comprar algo, pues siempre hay una oferta de comedida, ¿eh? Es toda la tienda. Pero ¿qué turistas vienen aquí? ¿Qué Pues turistas? más o menos un 30% de los visitantes que vienen son turistas. Oscila, porque en verano tenemos muchos más turistas y en invierno, en épocas vacacionales siempre tenemos muchos más, en verano y eso. Y luego en invierno bajan un poco y trabajamos un poco más con público local. Vale. ¿Pero qué son? ¿Qué países? ¿De qué países? Mira, básicamente hay franceses y hay bastantes ingleses y están subiendo mucho los norteamericanos. Vale, muy bien. Sí, sí. Felicitas, ¿cuándo fundó el museo? Bueno, el museo se funda en 1991 con el objetivo de explicar a los visitantes que vienen a la Casa de Juntas un poco el pueblo vasco, y en ese sentido hemos desarrollado un programa dentro del museo, un programa expositivo que recoge, por un lado, en esta planta baja donde nos encontramos ahora, el medio físico, luego posteriormente una de historia que ahora mismo estamos reformando, y la tercera, que es la cultura. En cuanto al medio físico, nosotros, por ejemplo, en esta planta lo que tenemos es una de las mejores colecciones de cartografía de todo el País Vasco.
ten en cuenta que los vascos éramos marinos y necesitábamos cartas náuticas y mapas para conocer la costa. Y eso hizo que desde muy pronto se cartografiara todo el territorio y que las mejores escuelas de cartografía, como la holandesa o la francesa, estuvieran involucradas en hacer mapas. Y en ese sentido tenemos una colección muy extensa. También tenemos una maqueta que podéis ver ahí y un pequeño choco dedicado a una pequeña esquina dedicada a la gente que nos dona cosas, porque el museo lo hacemos entre todos. No solo los que estamos trabajando aquí, sino la gente que generosamente aporta objetos que han ido guardando de sus abuelos, de sus antepasados, y entonces tenemos una pequeña esquina dedicada a las donaciones y depósitos que nos hace la gente. Felicidad, que el museo, ¿qué función tiene? No, bueno, pues como te explicaba antes, el asunto es que de alguna manera queremos explicar cómo es Euskal Herria, cómo es el pueblo de Euskal Herria, y en este sentido, por ejemplo, ahora estamos delante de una maqueta que es una maqueta de un pueblo ideal de Euskal Herria. Quiero decir, tiene su iglesia, con su cementerio, con su casa torre reformada después en palacio, sus ermitas y todas las casas. Aquí es muy importante, por ejemplo, los apellidos. Los apellidos suelen tener el nombre de las casas, por eso tenemos esta maqueta. Y a su vez las casas son nombres de topónimos, bien de el molino, la ermita o el palacio o la fuente. Entonces los apellidos dan nombres a las familias, pero a su vez están recogiendo lo de las casas, que a su vez lo recogen del propio territorio. Todo eso se explica en esta maqueta, por ejemplo. Esto es uno de los múltiples ejemplos que tenemos para explicar, recursos que tenemos para explicar un poco la historia de Euskal Herria. Qué bonita historia, ¿eh? Yo nunca no me creo que es esto. Entonces está bien. Entonces estos son los el río. El río, aquí tenemos un río, tenemos un molino al lado del río, y aquí se explica en estos pequeños cartelas un poco. Explica un poquito cómo va todo, cómo va. De todas formas, esta es una representación de un pueblo ideal. En ese sentido, hemos recogido cosas de Navarra, de Guipúzcoa, de Vizcaya, un poquito de todos los sitios. Es un pueblo ideal, pero es un pueblo que existe en casi todos los sitios. Siempre hay una ermita con unos árboles, un robledal para sostener la ermita, siempre hay algún palacio, el ayuntamiento, el frontón, el cementerio con sus estelas, etcétera. Es muy bonito. Sí. Vale. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, ahora estamos en la planta de la cultura. Es una planta donde se tocan temas como el deporte rural, que es el deporte que se hace aquí, que proviene de las apuestas y del trabajo del campo, las creencias, y en este caso estamos en una esquina que estamos explicando un poco las danzas del País Vasco, que son ancestrales, tienen mucho que ver con los mitos, y en concreto esto que estamos viendo aquí son los ballets Solaeta. Fueron unos ballets que se crearon aquí mismo en Guernica, pero que tuvieron una proyección internacional, porque viajaron por todo el mundo, como se puede ver aquí con Pan American World Airways, viajaron por todo el mundo extendiendo nuestra cultura por todo el mundo. Tenemos también aquí estos póster del Teatro de Bayona y del Teatro Coliseo, e incluso en Estados Unidos. Es un poco representativo gente de aquí, de Guernica, que sale al extranjero y expande nuestra cultura, en este caso a través de la danza. Este traje también es de uno de los vestidos que se utilizó en uno de los ballets de Olaeta. ¿Quién fue Olaeta? Bueno, pues Solaeta fue, según Olaeta, que en 1927 crea el Elai Alai, un grupo de danzas de aquí, de Guernica, pero serán el primer grupo de danza vasca que posteriormente, durante la Guerra Civil Española, pasan a Francia, donde se crea el grupo Oldarra, y se les puede ver eso en un montón de actuaciones que tuvieron fuera de aquí. Trabajaron en músicas y argumentos de grandes ballets como Copelia o El Lago de los Cisnes, colaboraron con todas las grandes figuras de la música de aquí, y recuperaron además
bailes típicos de aquí, como el arrústico de Anteiglesia o el sorchico de San Miguel de Arrechina, de aquí cerca de Marquina. En cualquier caso fue un investigador del folclore local, pero con una proyección internacional y unas grandes miras. Y sin embargo, es muy curioso, pero aquí se le puede ver cómo estaba de monaguillo cuando era pequeño, fumando un cigarro con el incensario. O sea que también tuvo su parte de travesura y eso. Y aquí se le ve como director de la escuela de música de aquí, que daba conciertos en la casa de juntas, y aquí les ve en Dakota. Estos son el monte de Estados Unidos donde aparecen las caras de los presidentes estadounidenses. ¿Dónde estamos ahora, Felicidad? Bueno, pues mira, estamos en la última planta del museo, que es una sala dedicada a las exposiciones temporales, y en este caso lo que tenemos es una exposición sobre vidrieras, vidrieras de arte. Aquí podemos ver una vidriera, por ejemplo, y la vidriera esta la hizo un pintor muy famoso que se apellidaba Guinea, y este es el cuadro, el boceto sobre el cual se hizo la vidriera que hemos visto antes. Y es una vidriera que nos viene muy bien de broche para cerrar esta pequeña visita al museo, en el que aparece la casa de juntas, el árbol de Guernica, y esta señora sería Vizcaya, y luego todos los pescadores, los pastores, los altos hornos, los artistas, un poco todo. Y con esto pues os voy a dejar ya, y muchísimas gracias, ha sido un placer, eskerrik asko, y hasta la próxima. Muchas gracias, Felicidad, para recibirnos. De nada, de nada. Adiós. Bye. Le presento aquí los 4 provincias de País Vasco. Vale, aquí tenemos Álava. Si hablamos de Álava, tenemos aquí Vitoria. Entonces Vitoria es la capital de Álava. Luego tenemos Vizcaya. Si hablamos de Bilbao, entonces hablamos de Vizcaya. Entonces la capital de Vizcaya es Bilbao. También es Guernica. Guipúzcoa, hablamos de San Sebastián. Entonces la capital de Guipúzcoa es San Sebastián. También hablamos de los Fermines. Si hablamos de Navarra, hablamos de Pamplona, la capital. Entonces, de Navarra. Entonces, si la gente dice que me voy en Navarra, es para ir a Pamplona. Entonces, aquí son las 4 provincias de País Basco. La musée Skelleria est un espace de connaissance ouvert au public.
Il offre aux nouveaux résidents et aux visiteurs de passage la possibilité de contempler, de sentir et de réfléchir en interaction avec ce qui est présent. Pour tout, le message est simple. Si vous êtes intéressé au Pays Basque, voici le lieu parfait pour en découvrir l'univers. Il occupe les murs du palais Alegria au Montfort, niche en plein centre historique de Guernica-Lumo. Il a été épargné par le bombardement du 26 avril 1937, proche de la maison des assemblées. Il est entouré l'un de ses anciens jardins, transformé en parc des peuples d'Europe. Après avoir acheté le site en 1982, la députation forale de Biscaya l'a rénové pour en faire un musée destiné à abriter aux expositions sur la signification historique, politique et culturelle de la communauté spirituelle qui forme l'Euskal Herria de Biscaya. Comme je le dis souvent, chaque personne, chaque ville, chacun de nous a ses origines, chacun de nous a ses histoires, chacun de nous doit garder, conserver ses origines et conserver ses racines, conserver ses traditions. Une petite histoire peut donner une économie. Je souhaite que tout le monde, que chacun de nous protège et garde notre histoire parce que c'est très important. Une personne sans origine n'est pas une personne. Une personne doit travailler toujours pour garder ses racines et ses traditions. C'est très important. Merci et excellente journée. Au revoir.